Buenas noches, gusto en saludarlos. Buenas noches, Lick. Un gusto saludarlo. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Jorge. Lick. Buenas noches, Lili. Buenas noches, Antonio, Nixon, Antonio. Bueno, vamos a continuar con lo que es los organismos paralelos a la genuina organización profesional. ¿Ibas a decir algo, Nancy? No, bueno, se la activó. Entonces vamos a comenzar. Se recuerda que hemos quedado con una denuncia que le presenta exactamente la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, presenta en 1988 una denuncia en contra, una queja en contra del gobierno de Costa Rica ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Eran concretamente tres aspectos los que se estaban discutiendo. Primero, en Costa Rica, para darle vida jurídica a las acciones solidaristas, crearon la ley 6.970, que exactamente le da más ventajas en lo organizativo y en lo económico que a los propios sindicatos. Entonces, en lo organizativo, ¿por qué? Porque se quería, para los sindicatos, para formar un sindicato de trabajadores, se requería determinado número más elevado, por supuesto, que para una asociación de trabajadores. O sea, no se escucha, dice Yolanda. Bien, Lick. Sí se escucha, Lick. ¿Sí se escucha, Lick? Yolanda, sí se escucha, dice. Bueno, entonces les decía de que, bueno, primero esa ley y ventajas económicas, ¿por qué? Porque las acciones solidaristas tienen derecho a lucro, o sea, sí pueden crear hasta propias empresas. Se recuerdan que vimos que estas son accionistas de una línea aérea en Costa Rica y pueden crear sus propias empresas. Mientras que el sindicalismo, pues, es un fin de lucro. Ellos pueden tener tiendas de consumo para sus afiliados a bajo costo, pero no significa que puedan generar ganancia. Que las acciones solidaristas son organizaciones de trabajadores bajo el control de patronos, violentando los principios de autonomía e independencia de los convenios internacionales, especialmente la Organización Internacional del Trabajo. Que el solidarismo interfiere en actividades propias de las organizaciones sindicales. Por supuesto, ya nos dimos cuenta que interfieren en los conflictos de cualquier carácter en las empresas, todo lo tratan de arreglar a través del arreglo directo. Ellos son los que a sus afiliados, a los trabajadores, pues los organizan para evitar precisamente cualquier que intervenga el sindicato en aquellas reivindicaciones de carácter económico-social. Es más, nos vamos a dar cuenta que participan en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, donde ellos representan al sector trabajador. Nos vamos a dar cuenta que tratan de engañar o tratan de manipular la pasividad que tuvo los funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a esta queja y que ellos se quieren aprovechar y decir que los están reconociendo como la obligación de los trabajadores. Entonces, en 1990, pues ya interviene el Comité de Libertad Sindical, y ellos tienen un informe y dice que efectivamente verificaron que las organizaciones sindicales que presentaron la queja tenían razón en estos tres aspectos que ya vimos, y que la ley 6.970 provee a las acciones solidaristas mayores y mejores ventajas a las contempladas para los sindicatos, generando desigualdad entre ambas organizaciones, en perjuicio de estos últimos, de los sindicatos. Pero su preocupación principal estuvo en que las acciones solidaristas rompen con el esquema tripartito, para lo cual está constituida la Organización Internacional del Trabajo, en los gobiernos, los empleadores, los trabajadores,
actúan como organizaciones independientes entre sí para la solución de problemas laborales. Rompen ese esquema porque acuérdense que son creadas con capital del patrono, inclusive algunas que participan los patronos como miembros de esas acciones. En las conclusiones, el Comité de Libertad Sindical definió que las acciones solidaristas, como una organización no independiente, son una asociación no independiente del patrono. O sea, en otras palabras, es una organización o es una asociación que está ligada al patrono, que es dependiente del patrono, cuyas actividades son de carácter mutualista, y considero que no es conveniente que intervengan como interlocutoras en las relaciones laborales. Esta afirmación provocó grandes discrepancias no solo en el gobierno, sino en las cámaras patronales y otros sectores de la sociedad costarricense. No estuvieron de acuerdo con el dictamen que emitió el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, como no se obtuvo ninguna resolución al final y la queja continuaba, en 1991 interviene una misión de contactos directos, siempre entidad de la Organización Internacional del Trabajo. Mediante ella dice que llegan a la conclusión de que las actividades de relaciones solidaristas son de carácter mutualista, con fines meramente sociales, y que a pesar de que la ley les prohíbe, tanto el gobierno como los patronos y la dirigencia solidarista permiten o ellos compiten contra el sindicalismo en el marco de las relaciones laborales. Puesto que el discurso del solidarismo es: señores trabajadores, venimos a sustituir al sindicalismo. Somos una nueva entidad de la clase trabajadora y lo sustituimos. Cuando nos dimos cuenta que todos sus fines son estrictamente económicos. La misión, o sea, los contactos directos de la OIT, comprobó que el solidarismo tiene mayores ventajas para su desarrollo mediante su legislación. Una legislación apropiada para ellos, para el crecimiento, y una para los trabajadores en cuanto a los sindicatos muy limitada. Indicó que era evidente que la preferencia de los empleadores por el solidarismo y que se hacía necesario su consentimiento para formar una organización de este tipo en su empresa, ya que el patrón está dispuesto a aportar capital para la creación de la asociación. O sea, ellos mismos comprobaron esta misión de la Organización Internacional del Trabajo, que eran los contactos directos, verificaron que efectivamente eran dependientes del patrono, porque tenían todo el apoyo, no solo del gobierno, sino de las empresas, y estaban dispuestos a hacer el aporte económico para crear las asociaciones. Dice que fue evidente de que fue creciendo tanto el solidarismo fue creciendo tanto con el apoyo del sector gobierno, del sector empresarial, frente a la debilidad que le causaba precisamente el sindicalismo. Esta misión no fue más allá, no profundizó en que el gobierno de turno debería rectificar y modernizar la legislación existente. Respecto a las organizaciones sindicales, la misión de los contactos directos reconoció la discriminación y la falta de protección legal que ésta sufre. Que Costa Rica tiene una legislación que es anacrónica, que impide el pleno desarrollo de la libertad sindical, considera que es la falta de garantías sindicales el factor que influye en el poco desarrollo del sindicalismo, sobre todo en el sector privado. O sea, considera esta misión de la OIT que no se dan las garantías necesarias o las garantías sindicales, y que ese es el motivo por el que no tiene desarrollo. Cuando en realidad lo que pasa es que se le está dando mayor apoyo a las entidades solidaristas. Dice, sin embargo, esta misión no certificó que el gobierno de Costa Rica haya actuado favoreciendo el solidarismo en detrimento del funcionamiento de los sindicatos, sino que dijo, bueno, señores, hay una legislación y únicamente deberíamos de tratar que el gobierno la ratifique o la rectifique. El informe concluye que Costa Rica necesita una serie de reformas laborales, estableciendo un punto de equilibrio y desarrollo de ambas organizaciones. Imagínense, en el informe dice, señores, es necesario que se reformen específicamente leyes laborales para buscar un equilibrio entre ambas organizaciones. Trató esta misión
de que fueran similares, cuando no, pues definitivamente ni su formación ni sus objetivos van a ser los mismos. Es importante aclarar que el informe de la emisión de contactos directos respecto al caso 1473 solo fue acogido por el Consejo de Administración de Aviación Internacional de Trabajo, pero nunca fue discutido en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esta solo tomó nota de lo actuado por el Consejo. Lo anterior fue aprovechado por la prensa nacional de Costa Rica y las organizaciones solidaristas para manipular el significado de lo resuelto, haciendo creer que la Organización Internacional del Trabajo había reconocido al solidarismo costarricense como una organización autónoma de trabajadores. Claro, el problema fue que en el informe es que ellos decían, necesitamos reformas laborales y busquemos un equilibrio entre ambas, entre el sindicato y precisamente el solidarismo, cuando pues son totalmente diferentes. Entonces la clase trabajadora costarricense pues ya dio como un hecho que ellos eran reconocidos como los representantes de los trabajadores ante dicho realidad. Claro, no existió una condena expresa para el país respecto al favoritismo que se ha dado por parte del gobierno y los empresarios a las actividades de acciones solidaristas en detrimento del sindicalismo. O sea, no fueron capaces de buscar una sanción en Costa Rica. Sin embargo, el caso 1483 nunca fue cerrado. Eso permitió que se creara una nueva comisión. Y esa comisión exactamente era la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Pues esta ya interviene y llega ya a conclusiones y dice, bueno, señores, definitivamente se da un trato discriminatorio entre ambas organizaciones y ya le dejó recomendaciones al Estado y ni el Estado ni los empresarios ni los servicios se pronunciaron, pero ya esta entidad de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, pues ya intervino. Sin embargo, fue hasta 1993 en que, producto de la presión y gestión realizada por una federación internacional, que fue ante la oficina del representante del comercio de los Estados Unidos, que pidió que Costa Rica fuera sancionado porque estaba violentando derechos laborales al apoyar al solidarismo y no al sindicalismo. Y fue exactamente donde lo sancionaron y lo eliminaron de unas exenciones arancelarias que, por supuesto, afectó al sector empresarial, por lo que Costa Rica en 15 días trató de buscar reformas, lo que no hizo por la intervención de dos entidades de la OIT que no fueron claras y precisas en cuanto a sus resoluciones, en cuanto a sus dictámenes. Entonces ya interviene esta entidad, pero especialmente por la presión y exactamente por la limitación, la condena que hicieron en cuanto a condenarlo a cuestiones arancelarias, se ve la necesidad que en 15 días hace reformas al Código de Trabajo y también a la ley número 6.970, que se refiere precisamente a la ley de asociaciones solidaristas. Y ya en el Código de Trabajo dice que temas centrales fue la adición al Código de Trabajo en relación a la libertad sindical, crearon el fuero sindical, una reforma en materia de multas por infracción a las leyes laborales y algunas reformas que le hicieron a la ley de asociaciones solidaristas. A ellas concretamente les dijeron, bueno, señores, ni su gobierno, ni su administración, ni sus representantes legales pueden interferir en cuestiones de sindicatos. O sea, estaba advertida en la reforma que no podía hacerlo. También se le prohíbe al solidarismo celebrar convenciones colectivas o arreglos directos de carácter laboral, porque no es su objetivo, no es su función
Y ya con esta reforma, pues ya le corresponde únicamente a los sindicatos. Participar en contrataciones y convenciones colectivas laborales. Ya no lo puede hacer más la asociación solidarista. En ese mismo inciso se limita la actividad sindical también, al indicar que los sindicatos no podrán realizar actividades propias de las acciones solidaristas ni asociaciones cooperativas. La reforma incluye la reducción a 12 de la cantidad de personas trabajadoras necesarias para constituir un sindicato, equiparándoles con las asociaciones solidaristas. O sea, lo que sí trataron de ver era que no se requiriera más trabajadores para formar un sindicato, sino que se mantuviera el equilibrio, que las mismas personas o los trabajadores que permitían estas acciones para la creación de las mismas, lo mismo fuera con los sindicatos. Dice que otra reforma que también indirectamente promueve los arreglos directos es el artículo 370. Claro, dijeron los sindicatos, señores, ustedes se van a encargar de la negociación colectiva de los arreglos directos, solo que va a haber una condición, que los apoyen la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa, algo que no se podía cumplir porque es sumamente complicado. Imagínense, en Guatemala nosotros con 20 trabajadores, la empresa puede tener 500 trabajadores, pero con 20 nos permite precisamente ya formar un sindicato. Aquí tenemos limitaciones como, por ejemplo, cuando vamos a ir a la huelga o vamos a declararnos en huelga, que nos tiene que apoyar la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa, no los sindicalizados, sino del total de la empresa. Pero aquí para decirles, ustedes pueden intervenir en los arreglos directos, pueden estar en la negociación colectiva, pero siempre y cuando nos apoye la mitad más uno de trabajadores, cuando precisamente el solidarismo ha tenido demasiado apoyo. Si ya la aflicción de un tercio de personas trabajadores para negociar una convención colectiva constituye una limitación difícil de eliminar, la exigencia de la mitad para que se negocie un arreglo directo hace inaplicable la nueva normativa. Ahora bien, a pesar de las trascendentales reformas que se producen en 1993, que pretendieron cumplir con el derecho de libertad sindical y al mismo tiempo limitar el accionar del movimiento solidarista respecto a los desequilibrios que su legislación inicial provocó en detrimento de las organizaciones sindicales. A pesar de que dejaron de participar abiertamente en las negociaciones colectivas de las relaciones obrero-patronales, el ascenso del solidarismo no se ha detenido, mientras que por el contrario, el descenso de la afiliación a las organizaciones sindicales va en aumento, provocando que se encuentre en un estado sumamente debilitado. Los arreglos directos siguen en aumento en detrimento de las convenciones colectivas, pese a las reformas legales que han tratado de impedirlo y mantienen una estrecha vinculación, discreta o no, con el movimiento solidarista. Esta situación hizo que en el 2006, la misma entidad de la OIT interviniera y recordara al gobierno de Costa Rica que el informe al respecto, así como se realiza una investigación independiente sobre el elevado número de arreglos directos con trabajadores no sindicalizados. A pesar de que existía la ley, Costa Rica seguía teniendo en práctica de hacerlo con trabajadores no sindicalizados. Otro elemento que ha contribuido a la desaplicación y falta de claridad en la interpretación de la normativa laboral sobre la libertad sindical es la falta de reglamentación de la legislación que creó el fuero sindical. Crearon el fuero, pero no lo desarrollaron, no hicieron una normativa al respecto. Pero sin embargo, ya se tiene una legislación en Costa Rica donde quiere que se respeten los derechos de libertad sindical, que se respeten los derechos de la clase trabajadora. Pero en la práctica es otra historia que también ha incidido en países como el nuestro, otros países en Centroamérica y América Latina. Las prácticas del empresario en relación al trabajador solidarista y al trabajador sindicalizado. Le perjudiquen el salario, le perjudican la promoción, le perjudican los despidos, pero veamos qué es este párrafo, estos dos párrafos, por favor. ¿Te encontrarás por ahí, Dulce? Ok, ¿cuál?
Vamos a ver. Se Se mantiene mantiene. Se mantiene la imposibilidad de ejercer el derecho de organización sindical en el sector privado, especialmente en el sector agroindustrial, lo que impide la negociación de convenciones colectivas en ese sector. En las empresas se realizan prácticas laborales desleales, tales como despidos de dirigentes sindicales, mientras a los dirigentes solidaristas se les da estabilidad laboral. Separación entre trabajadores sindicados y trabajadores solidaristas, ocupación de trabajadores sindicados en actividades menos remuneradas, mientras a trabajadores afiliados a las asociaciones solidaristas se les contrata en ocupaciones mejor remuneradas, generando una enorme discriminación entre unos y otros trabajadores solamente en razón de su afiliación. Esta situación se produce debido a que las asociaciones solidaristas cuentan con el consentimiento y apoyo de los patronos, quienes manifiestan una abierta preferencia por este tipo de organizaciones en detrimento de los sindicales. Bueno, si se dan cuenta, lo interesante aquí es de que esas son las prácticas que hacen crecer al movimiento solidarista en Costa Rica y por perjudicar el crecimiento y el desarrollo de la actividad sindical. Ya tienen una legislación, si ustedes quieren, no el 100% apropiada, pero una buena legislación, pero sin embargo en la práctica es exactamente lo que Dulce le dio lectura. Pero vean que también intervienen en los tratados de libre comercio. O sea, el solidarismo, la intervención en los tratados de libre comercio fue importantísima. Es más, ellos representaron al sector laboral en este aspecto. Ellos promocionaron en Costa Rica precisamente que se firmaran los tratados de libre comercio, especialmente el de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Pero por favor, Dulce, miremos estos 3 párrafos. Ok, vamos a ver. Los tratados de libre comercio y solidarismo. El solidarismo ha encontrado en los tratados de libre comercio un sistema económico que le permite dinamizarse. Por esa razón, en reciente referendo llevado a cabo en Costa Rica en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el solidarismo cumplió el papel de representante laboral de la tendencia a favor de este instrumento. Lo anterior demuestra que con la aprobación de los tratados de libre comercio, el solidarismo adquiere una gran fuerza y su éxito redundará en un nuevo posicionamiento como representante del sector laboral, no solo en Costa Rica, sino en la región centroamericana. Dada la amplia aceptación que este tipo de organización tiene en las empresas bananeras transnacionales, es muy probable que el sector bananero se convierta nuevamente en el gran promotor del solidarismo en Centroamérica. No hay duda de que en los tiempos de la globalización, neoliberalismo y libre comercio, el solidarismo se ha constituido en el nuevo referente laboral para beneplácito de las empresas transnacionales y pena de los trabajadores y trabajadoras centroamericanas. Bueno, si se dan cuenta, la participación directa que tuvieron y la aceptación que tuvieron precisamente por parte de Estados Unidos, República Dominicana y otros países. Pero fueron ellos realmente los que trataron de representar a la clase trabajadora en este tipo de tratados de comercio. Entonces, el auge que tiene en Costa Rica es sumamente increíble, increíble. Guatemala es un poco diferente. Guatemala, en los sindicatos pues tienen su función. Ustedes saben de que hablamos, ya leímos el artículo, creo que es el 218, donde inclusive hay responsabilidad que puede llegar hasta la destitución si un funcionario intencionalmente trata de perjudicar el avance del sindicalismo. También en cuanto a las acciones solidaristas, Guatemala tiene la legislación que se inscriben como asociaciones civiles o las famosas ONGs, de que si se ven no tienen fines de lucro, no tienen fines de lucro. Entonces, eso ha permitido que no avancen. Sin embargo, si ustedes revisan, por ejemplo, en internet o ven ustedes, investigan un poco sobre las acciones solidaristas en Guatemala,
se van a quedar como sumamente asombrados cuántas empresas precisamente tienen acciones solidaristas. El último día de clase, no sé si dimos lectura, a más de 25 que de lectura, pero es una cantidad exagerada de acciones solidaristas. Y como podemos ver, en la mayoría, bueno, donde hay una acción solidarista en Guatemala no hay sindicato. Esa es una característica que entonces cierto grupo del sector empresarial guatemalteco ha tomado las acciones solidaristas como le dieron como para limitar o para contrarrestar el avance de crearse sindicatos en sus empresas. Son empresas que son empresas muy famosas en Guatemala, que no tienen sindicatos y no tienen acciones solidaristas. Claro, en las últimas clases hablamos de que alguien que trabajó en un banco nos comentó que ahí en el banco hay asociación solidarista, ese banco no tiene sindicato, y nos comentaba de que efectivamente cada año les otorgan a ellos las utilidades de los ahorros que han aportado. Aparentemente la acción solidarista lo que tiene es de que si Mónica Cecilia, bueno, si el patrono Mónica aportó determinada cantidad y ya ha dividido, le está depositando a Mónica, por ejemplo, 200 quetzales, entonces a Mónica le van a descontar 200 y ya son 400 los que ella va a tener ahí, y los intereses que vayan generando, pues te los van a juntar, te los van a depositar cada año. Entonces, todo tiene el punto de vista económico. Pero hay otras características en materia laboral. Por ejemplo, yo les digo mejorar los salarios. Yo les diría las jornadas de trabajo. Bueno, tantas otras cuestiones que se pueden dar en la relación laboral en cuanto a reivindicaciones de carácter económico-social, y en el solidarismo no se va a dar. ¿Por qué? Aunque no son sindicatos blancos, son instituciones creadas por los patronos. Entonces van a defender siempre intereses del patrono, van a defender siempre intereses de la empresa. Pero ¿qué pasa con el solidarismo en países desarrollados como Japón? Vean que hoy es otra historia. Ahí tratan de indicar y decir, bueno, señores, trabajemos a través de la armonía, de la fraternidad, de la solidaridad. Trabajemos en equipo. Si Salomé quiere ascender en la empresa, pues que tratemos de que pase por la mayoría de puestos en la empresa, porque eso le va a permitir una formación, una capacitación increíble. Eso la va a hacer un especialista en lo que la empresa ejecuta, en lo que la empresa realiza. Vamos a tratar de que Salomé esté con nosotros hasta los 55 años, porque en Japón, por ejemplo, es obligatorio el retiro a los 55 años. Van a tratar de crear inclusive también las famosas empresas satélites, que son como subsidiarias de una matriz, y ahí de hecho pues van a tratar de que los hijos, por ejemplo, de Salomé puedan trabajar en esas subsidiarias. Es más, puede hacer que Salomé, por su alta experiencia que pudo haber tenido en la empresa, en la producción, en la administración o cualquier otro aspecto, también van a sugerir que ella pueda continuar trabajando como asesora, como gerente, como directiva de las empresas satélites. Pero para que nos quede grabado, pues le vamos a dar lectura. Por favor, Dulce. Ahorita, donde dice los postulados, ¿verdad? Las asociaciones. Desde ahí. Sí, desde ahí. Ok. Las asociaciones solidaristas como un enfoque latinoamericano de la teoría Z. Okay. Los postulados de la teoría Z, impulsados por William Ouchi, han llegado a crear un nuevo concepto de filosofía organizacional que afirma que el trabajo debe considerarse como la vía de realización del hombre que busca la satisfacción de sus metas a través de las metas de la organización en la que labora, creando en la empresa una atmósfera de credibilidad de unos a otros, sabiendo que cada quien es capaz de proceder adecuadamente en lo concerniente a sus responsabilidades, presentándose la motivación como un fenómeno endógeno, es decir, que nace de la capacidad de logro a través del desafío que ofrece tareas cada vez más complejas e interesantes.
El entendimiento, la afiliación y la estima se dan como consecuencia natural de la coordinación y la congruencia en las tareas del trabajo. Fíjate qué interesante, dice, el entendimiento, la afiliación y la estima se dan como consecuencia natural de la coordinación y congruencia en las áreas de trabajo. Está indicando de que precisamente el hombre dice que va a encontrarse satisfecho en sus metas a través de la organización en que labora. Te están haciendo ver de que si Mirna va a trabajar en una empresa, ella debe constituir esa empresa como que fuera parte de la misma. Va a tener que trabajar en equipo, va a tener que decir, bueno, aquí con mi trabajo vengo a realizarme. Yo siempre busqué trabajo y ahora lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer de la mejor manera. Me voy a involucrar dentro de la organización, aquí voy a tener crecimiento y aquí pues vamos a hacer un verdadero equipo. Empleo de por vida y carreras profesionales amplias. A eso es lo diferente, que aquí te van a garantizar en este tipo de asociaciones que tienen los países industrializados, es que le van a ofrecer a Dulce estabilidad laboral. Le van a ofrecer a ella, que dicen, señor Dulce, aquí la vamos a preparar, la vamos a promover. Usted aquí va a ser una experta, va a ser un especialista en lo que la empresa hace. No importa que no tenga otro tipo de capacitación, aquí, con que le vamos a ofrecer que usted va a recorrer la mayoría de puestos en la empresa, eso le va a permitir profesionalizarse, eso le va a permitir tener una gran capacitación, eso precisamente le va a garantizar su trabajo en la empresa. Pero veamos qué dice empleo de por vida y carreras amplias. Y profesiones amplias, perdón. Ok. Vamos a ver. Empleo de por vida y carreras profesionales amplias. Más que una política de las empresas, esta resulta un precepto bajo el cual integra un gran número de facetas de la vida y el trabajo en Japón. Los empleados conservan su trabajo hasta que lleguen a su retiro obligatorio a los 55 años. A excepción de los directores administrativos, la indemnización al retirarse asciende a 5 o 6 años el valor de su salario. En vez de pagar impuestos a un sistema de seguridad social, las empresas y sus empleados financian su propio sistema de seguridad social, en el cual no hay participación directa del gobierno. La forma como los empleados llegan a desarrollar carreras individuales dentro de la empresa es al ir recorriendo diversas oficinas y puestos, y de este modo no solo existe la capacitación del empleado, sino también incentivos para adoptar una perspectiva amplia respecto de lo que la organización y la cooperación con los demás. Cuando los individuos dedican toda su vida a una sola especialidad, tienden a establecer sus objetivos relacionados con su campo específico y olvidando las necesidades de la firma en su conjunto, lo cual se evita al crear caminos profesionales no especializados. Bueno, ahí estaríamos en ese tema. Le voy a pedir por favor, a ver, Salomé, ¿estás por ahí para que nos ayude? O Mónica. Silencia. Léeme el número 2. Sistema de evaluación y promoción a largo plazo. Al establecer un sistema de evaluación a largo plazo, hace que los empleados no pretendan hacer avanzar sus carreras a expensas de los otros, porque todos serán evaluados en equipos por lo menos en los primeros años. Todos los empleados, desde los niveles más bajos hasta los más altos, pueden llegar a pertenecer libremente a diversos grupos de trabajo, y esto llega a crear un sentimiento de arraigada solidaridad entre sus miembros, siendo lo verdaderamente importante la impresión que dejan los individuos en sus compañeros, gente a la cual no pueden engañar. Este hecho fundamental es la piedra angular del éxito de las relaciones laborales en las empresas tipo Z. Imagínate, dice que la evaluación va a ser en equipo, que van a tratar de que recorras todos los mayores puestos que estén ahí, pero lo que tratan de hacerte ves es de que precisamente trabajando en equipo vas a tener tu realización como trabajador.
Claro, estas empresas ofrecen primero ya nos ofrecieron la estabilidad laboral, ya nos ofrecieron la capacitación y la formación, ya nos están indicando que hemos de trabajar en equipo, que nos van a evaluar en equipo. ¿Por qué? Porque nos vamos a identificar de tal manera en la empresa que la empresa, mientras más éxitos tenga, pues mejores ganancias o mejores salarios o mejores bonificaciones vamos a tener nosotros. Veamos hoy, por favor, Salomé, creación de empresas satélites. Las empresas satélites son pequeñas organizaciones que emplean a pocas personas y venden sus productos o servicios solamente a su cliente principal, lo cual constituye un monopolio bilateral en el cual las empresas satélite tienen un solo cliente para sus productos o servicios y la empresa matriz un único proveedor para cada uno de sus insumos. Esta relación se traduce en una mayor productividad, ya que con el tiempo cada una de las partes aprende a coordinarse armoniosamente con la otra. Incluso llegan a trasladar empleados jubilados de la empresa matriz a la satélite, ayudando este movimiento de personal a cimentar los lazos entre ambas compañías y propiciar un trabajo armónico y eficiente al aprovechar la experiencia del personal trasladado. Bueno. Si se dan cuenta, entonces de lo que hemos hablado, a la oportunidad de que cuando nosotros nos jubilemos podamos ir a esas empresas satélites y estas empresas satélites pues le van a prestar servicios solo a la empresa matriz. Por eso habla de un monopolio bilateral que únicamente van a tener relación las dos. Hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, en las empresas de bebidas. Por ejemplo, una empresa que puede hacer el envase, que puede hacer los stickers, que puede hacer tantas cosas adicionales, la misma publicidad. Entonces, esas empresas satélite las va a crear la empresa matriz con la finalidad de apoyar a la clase trabajadora, apoyar a la familia y, por supuesto, ya con la experiencia que podamos tener, incorporarnos después de la jubilación. Condiciones de trabajo humanizadas. Vamos, por favor, Salomé. La creación de condiciones de trabajo humanizadas se logra a través de la creación de una cultura organizacional a la cual William Ouchi la describe de la siguiente manera. Una organización es similar a nosotros mismos, al igual que tenemos creencias, actitudes, objetivos y hábitos que nos hacen únicos. La organización desarrolla con el tiempo una personalidad característica que consta de una serie de símbolos, ceremonias que comunican al personal los valores y creencias más arraigadas dentro de la organización. La filosofía de la teoría Z expone que la vida de cualquier trabajador es un todo, no mitad máquina de 8 a.m. a 4 p.m., jornada de trabajo diaria, y mitad de ser humano en las horas previas y posteriores, por lo que esta sugiere que las condiciones de trabajo humanizadas no solo aumentan la productividad y las utilidades de la compañía, sino también la autoestimación de los empleados. Una sociedad y una economía representan dos facetas de una nación. Si el organismo social no puede funcionar adecuadamente, entonces el organismo económico sufrirá las consecuencias. Una organización económica no es una creación puramente económica, es también un invento social y al igual que cualquier sistema social, una organización laboral implica una forma sutil de coordinación entre los individuos. No cabe duda que cada persona y cada grupo dentro de ellas es como un órgano del cuerpo. Por ejemplo, si se rompen los mecanismos de coordinación entre los ojos y las manos, entonces el trabajo más arduo que cada uno de los dos realice no podrá mejorar su productividad conjunta. O sea, lo que te tratan es decir, bueno, la parte humana, los valores, los principios, la solidaridad, que no somos máquinas, que somos seres humanos, que no importa que trabajemos, pues seguimos siendo seres humanos, porque ese ambiente que se va a crear ahí es un ambiente especial para la clase trabajadora. Ambiente de confianza, amistad y trabajo en conjunto. La confianza y la amistad son aspectos fundamentales de la teoría Z, que se perciben en las empresas que han adoptado esta teoría para su administración, tanto dentro como fuera del ámbito que circuncida a las mismas, lo cual se confirma en las respuestas dadas a William Ouchi en varias encuestas pasadas a empleados en diversas compañías que afirmaron: lo agradable de una organización tipo Z es la oportunidad que nos brinda para lograr nuestros objetivos en compañía de nuestros amigos.
La confianza es la forma de trabajar en conjunto en una organización Z. Es un medio de comunicarle a todos los trabajadores que tienen la importancia como seres humanos íntegros, no como piezas aisladas. Las relaciones interpersonales armoniosas hacen que las empresas que adoptan como forma de administración a la teoría Z tengan éxito como sistema social y organización económica, para la cual se crean grupos cohesivos y semiautónomos denominados círculos de calidad, que provocan en los empleados un sentido colectivo de responsabilidad y fomenta el sistema de toma de decisiones por consenso. El interés general más que el individual es otro de los aspectos relevantes de la teoría Z, lo que en Japón llaman el holismo, que equivale al sinergismo. Ouchi ha comprobado que el colectivismo japonés es eficaz desde un punto de vista económico. Hace que las personas trabajen en armonía y se motiven entre sí para brindar su mejor esfuerzo y alcanzar la mayor satisfacción posible. Bueno. Y por esto no tenemos la bonificación. Bien, lo que esta teoría maneja, lo que los países industrializados tienen, es que, por ejemplo, si Salomé, Mónica, Mirna y Avidán trabajamos en una empresa, pero resulta que las expectativas de la entidad jurídica o individual era de que iba a ganar 1 millón, por ejemplo, de quetzales al año, pero resulta que por la eficiencia nuestra fueron 5. Entonces dicen, señores, les vamos a dar una bonificación anual. Imagínense nosotros esperanzados a nuestro aguinaldo, y que nos digan, miren, también vamos a darles alguna parte de las ganancias que tuvo la empresa y nos dan una bonificación anual. Eso definitivamente va a convencer a cualquier trabajador. Si se dan cuenta, en este mundo, en el mundo de la industrialización, tratan de decirle, usted es parte de la empresa, usted es parte de un equipo, usted no es una persona individual. Usted aquí en la empresa va a tener carrera, usted aquí en la empresa va a tener éxito, usted en la empresa va a tener oportunidad. Entonces, tratan de hacerlo como que no solo somos un equipo, sino somos un cuerpo, y que producir productividad nos va a traer beneficio como estas bonificaciones. Leámosla, por favor. Las empresas tipo Z ofrecen a sus empleados una bonificación anual que asciende a 5 o 6 meses de sueldo. Este método de compensación traslada en parte los riesgos empresariales del negocio al transferirlos de los accionistas a los empleados, quienes sufren en épocas malas y prosperan en épocas de bonanza. Las bonificaciones dan al trabajador un incentivo para que se sienta parte integrante de la firma y los motiva a poner en su labor todo lo que esté de su parte. Bueno, si se dan cuenta de ese tipo de bonificación, ya se dan cuenta que también hay una indemnización para el retiro, existe un sistema de salud apropiado porque es privado y no estatal, y eso pues le permite al trabajador tener muy buenas condiciones de vida aún después de su retiro. Con esto pues prácticamente terminan la parte doctrinaria de lo que es el sindicalismo. Solo para concluir este tema de los sindicatos, y ya entramos a conocer ya las instituciones como el pacto colectivo, como el reglamento interior de trabajo, como el contrato colectivo, como la sentencia colectiva. Entonces, cuando vamos de ese siguiente tema. Pero para concluir este tema, miren qué interesante todo lo de la teoría de los países desarrollados. Varía totalmente lo que tiene América Latina. Entonces vamos a ver estos convenios. De estos 5 convenios, solo uno es el que no está ratificado por Guatemala, que es el 135, que habla de los representantes de los trabajadores. Entonces, el 87, pues, yo subrayé lo que considero más importante. En el 87, que es el convenio sobre la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación de 1948, yo quisiera que leamos a partir del artículo número 2. Mónica Cecilia Díaz, ¿te encontrarás por ahí? Buenas noches, Lixi. ¿Me escucha? El número 2, por favor. Artículo número 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes,
así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Continuamos. El artículo 3. Sí. Artículo 3, numeral 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades, y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal. Bueno, en ambos casos, ustedes, en Guatemala, pues, no se permite que haya ningún tipo de discriminación para formar un sindicato. Sí necesitamos una autorización previa. Claro, este convenio que está ratificado por este convenio. No, este es el que creo que no está ratificado. Este sí está ratificado. Trata de que sea lo más práctica la autorización. Nosotros sí necesitamos un trámite. Sin embargo, de comprobar con el artículo 218 es un trámite aparentemente fácil, o aparentemente dan todas las prerrogativas, inclusive da la potestad al ministro de destituir si algún funcionario intencionalmente se hace tardía la inscripción de la personalidad jurídica de un sindicato, la aprobación de sus estatutos, su inscripción en el libro público de sindicatos. Si intencionalmente no está la aprobación de los estatutos o de su personalidad jurídica, acuérdense que el 218 habla de la destitución del funcionario público que se atreva a hacerlo. Veamos hoy el número 4. Artículo 4. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Ya lo vimos nosotros, cuando hablamos de la disolución, por ejemplo, la legal y la forzosa solo la puede decretar un juzgado de trabajo y previsión social. Es a través del Ejecutivo, pero solo lo puede hacer un órgano jurisdiccional. Claro, la voluntaria es administrativa, pero es decisión de nosotros los trabajadores. Ojo, número 5. Artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Bueno, si yo le preguntara a ustedes cuál es el fundamento legal para que una confederación de sindicatos de Guatemala pertenezca a una organización internacional de trabajadores, es el artículo 5 de este convenio. Porque quisiera que alguien me buscara el artículo 233. Si se dan cuenta, en el código no establece que puedan asociarse o afiliarse a organizaciones internacionales. Veamos qué es el artículo 233. ¿Alguien lo tiene por ahí? 233. Sí. 4 o más sindicatos de trabajadores o de patrones pueden formar una federación y 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. Las federaciones y las confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que sea aplicable. El acta constitutiva de las federaciones y confederaciones deben expresar, además de lo que indican los incisos B, C y D del artículo 220, los nombres y domicilios o vecindarios de todos los sindicatos fundadores que las integran, así como el número de inscripción de los mismos y de sus estatutos fuera de lo que ordena el artículo 221. Deben determinar la forma en que los sindicatos que los componen van a estar representados en sus asambleas generales. Bueno, si se dan cuenta, el 233 no habla nada, no especifica que una confederación pueda pertenecer precisamente a una
internacional, a una Organización Internacional de Trabajadores. Si yo le preguntara cuál es la base legal, entonces en el convenio 87. Veamos el artículo 9, por favor, Mónica. Artículo 9. Numeral 1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la Policía las garantías previstas por el presente convenio. Numeral 2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, no deberá considerarse que la ratificación de este convenio por un miembro menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía garantías prescritas por el presente convenio. Pero ahí la Organización Internacional de Trabajo da la libertad que, de acuerdo a su ley interna de que nosotros permitamos o no, los países que somos miembros, de autorizar que en las Fuerzas Armadas y en la Policía puedan formar sindicatos. Ustedes saben que en Guatemala no se permite que ellos formen sindicatos. Vamos que es el artículo número 11. Artículo 11. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. Va, espérate, al 12 creo que no lo vamos a leer. Vamos a irnos al siguiente convenio. El siguiente convenio, que es el 135, que no está ratificado por Guatemala. Le ponemos mucha atención aquí les voy a hablar de los representantes electos y los representantes sindicales. Los representantes electos son cuando no son sindicatos. Puede ser la Unión de Trabajadores contenida en el artículo 374 o bien la coalición de trabajadores que tenga el 377. Ellos son los representantes electos. Y los de un sindicato son, por supuesto, los dirigentes sindicales o los representantes sindicales. Para que nos quede muy clarito ese tema. Veamos qué es el número 1, por favor. Artículo 1. Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor. Leo el artículo 3, Nick. Por favor. Artículo 3. Los efectos de este convenio, la expresión representantes de los trabajadores comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacionales, ya se trate a. de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos, o b. de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los trabajadores de la empresa de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos y cuyas funciones no extiendan a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos. Cinco, por favor. El artículo 5 dice, cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representantes electos, habrá de adoptarse medidas apropiadas, si fuese necesario, para garantizar que la existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos interesados o de sus representantes y para fomentar la colaboración en todo asunto pertinente entre los representantes electos y los sindicatos interesados y sus representantes. Eso que nos quede clarito, que si hay alguna controversia
entre trabajadores coaligados, Unión de Trabajadores del 374 o bien trabajadores coaligados del 377, siempre es que se debe que se respete, por ejemplo, todas las disposiciones legales que favorecen a la dirigencia sindical. Por ejemplo, en Guatemala está claro que un pacto colectivo de condiciones de trabajo única, exclusivamente, lo puede celebrar un sindicato. El contrato colectivo de trabajo solo puede ser un sindicato. Las convenciones puede ser un sindicato o bien una coalición de trabajadores. El arreglo directo puede ser una unión de trabajadores o puede ser también un sindicato. Pero veamos entonces veamos hoy con el siguiente convenio que es sobre la negociación colectiva, que tiene relación con el anterior. Veamos qué es el artículo número 1. Vamos a darle descanso ahí a Mónica. No, Mónica, continuemos con terminemos este. De acuerdo, Lic. Artículo 1, numeral 1. El presente convenio se aplicará a todas las ramas de actividad económica. Numeral 2. La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Numeral 3. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este convenio. ¿Continúo el 2? Sí, por favor. Artículo número 2. A los efectos del presente convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra parte, con el fin de a. Fijar las condiciones de trabajo y empleo, o b. Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o c. Regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. 3. Artículo 3, numeral 1. Cuando la ley o la práctica nacional reconozcan la existencia de representantes de trabajadores que respondan a la definición del apartado B del artículo 3 del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, en 1971, la ley o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto la expresión negociación colectiva se entiende igualmente a los fines del presente convenio a las negociaciones con dichos representantes. Numeral 2. Cuando en virtud del párrafo 1 de este artículo, la expresión negociación colectiva incluya igualmente las negociaciones con los representantes de los trabajadores a que se refiere dicho párrafo, deberán adoptarse, si fuese necesario, medidas apropiadas para garantizar que la existencia de estos representantes no se utilice en menoscabo de la posición de las organizaciones de trabajadores interesadas. Bueno, estamos ahí entonces. Vamos ahora a ver el siguiente convenio. ¿Sí? El convenio sobre el derecho de asociación en la agricultura. Vean, vamos a ver el de la agricultura y vamos a ver también el rural. En la agricultura, lo que está tratando este convenio que está ratificado por Guatemala es que no puede haber discriminación de ninguna naturaleza entre trabajadores de la industria y los trabajadores de la agricultura. Veamos qué dice para el efecto este convenio que sí está ratificado por Guatemala. Por favor, Bruno. Artículo 1. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas. Bueno, ya se dieron cuenta entonces, tratan de buscar la igualdad, ¿verdad? Veamos hoy el de trabajadores rurales, ¿sí? Vamos el 1 y el 2 y el 3.
Artículo 1. El presente convenio se aplica a todas las categorías de organizaciones de trabajadores rurales, incluidas las organizaciones que no se limitan a estos trabajadores, pero que los representan. Artículo 2. Numeral 1. A los efectos del presente convenio, la expresión trabajadores rurales abarca a todas las personas dedicadas en las regiones rurales a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como a reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, de personas que trabajen por cuenta propia como los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios. Numeral 2. El presente convenio se aplica solo a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios y que a. no empleen una mano de obra permanente, o b. no empleen una mano de obra numerosa con carácter estacional, o c. no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios. Bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, lo que está indicando es de que también a estos en los rurales se incluyen a lo que nosotros llamamos trabajador independiente, o sea, los que trabajan por su propia cuenta la tierra con su familia. Entonces a ellos también se les va a considerar trabajadores rurales. Veamos el número 3. Artículo 3. Numeral 1. Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir sin autorización previa las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Bueno, Numeral. no, vamos a ir de una vez al número 4. Artículo 4. Uno de los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Rural deberá ser facilitar el establecimiento y expansión con carácter voluntario de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes, como medio eficaz de asegurar la participación de estos trabajadores, sin discriminación en el sentido del Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación, 1958, en el desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se deriven. Artículo 5. Numeral 1. Para permitir que las organizaciones de trabajadores rurales desempeñen un papel en el desarrollo económico y social, todo Estado miembro que ratifique este convenio deberá adoptar y poner en práctica una política de promoción de estas organizaciones, sobre todo con vistas a eliminar los obstáculos que se oponen a su creación y desarrollo y al desempeño de sus actividades legítimas, así como aquellas discriminaciones de orden legislativo y administrativo de que las organizaciones de trabajadores rurales y sus afiliados pudieran ser objeto. Numeral 2. Todo Estado miembro que ratifique este convenio deberá garantizar que la legislación nacional, dadas las circunstancias especiales del sector rural, no obstaculice el establecimiento y desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales. Bueno, y tenemos por último la recomendación. La recomendación esta nos va a aclarar un poco más el panorama en cuanto a lo que hemos estado hablando, de los representantes. Todas tienen, por favor, todas tienen exactamente aspectos bien valiosos, bien importantes. Este está ratificado por Guatemala. Y se recuerdan que el otro que leímos, el 135, que habla de los representantes también de los trabajadores, ese no tiene todavía la aprobación de Guatemala. Pero veamos este que tiene estas disposiciones generales, yo creo que son bien entendibles lo que quiere decirnos. Leo desde las disposiciones generales, Lic. 2, así. Ok. Disposiciones generales, numeral 2. A los efectos de esta recomendación, la expresión representantes de los trabajadores comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacionales, ya se trate a.
de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos, o B, de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos y cuyas funciones no incluyen actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos. Por ejemplo, Numeral. por ejemplo, en Guatemala, ya hablamos, ¿sí? Los representantes sindicales, por supuesto, los sindicatos. Los representantes electos, los contenidos en el artículo 374 y el primer párrafo del 377 que habla de los trabajadores coaligados. Vamos al siguiente, por favor. TILIC, numeral 3. La legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos arbitrales o las decisiones judiciales podrán determinar qué clase o clases de representantes de los trabajadores tendrán derecho a la protección y a las facilidades previstas en la presente recomendación. Numeral 4. Cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representantes electos, habrían de adoptarse medidas apropiadas, si fuese necesario, para garantizar que la existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos interesados o de sus representantes y para fomentar la colaboración en todo asunto pertinente entre los representantes electos y los sindicatos interesados y sus representantes. Bueno, creo que ahí terminaríamos nosotros. Sí, yo creo. Todos son importantes. Hoy leímos entre nosotros los que más nos interesaban. Por ejemplo, que les quede muy bien claro cuando es un representante electo y un representante de los sindicatos, ¿va? Que eso sí no se nos va a olvidar, que si yo le preguntara eso, porque es un poco complicado a veces entenderlo, pero los trabajadores coaligados, ellos tienen representantes electos. Los sindicatos son representantes sindicales, que acuérdense que es el comité ejecutivo en pleno. ¿Sí? ¿Alguna duda con este tema? Es interesante todo lo del solidarismo, ¿eh? Es obligación de nosotros darlo, pues al final de cuentas es su criterio. Usted, si apoya un movimiento solidarista, si apoya un movimiento sindical. La obligación de nosotros creo que es que el día que ustedes ejerzan, pues estén bien claros, bien precisos, qué tipo de asesoría van a dar a la empresa, ¿sí? Yo creo que nosotros estamos bien claros y definidos por lo que hemos llevado del curso, que el objetivo, las atribuciones, las facultades de las acciones solidaristas, tal como lo dice la Organización Internacional del Trabajo, no representan a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque dependen del patrono. Acuérdense que estas inician con un aporte económico, una donación económica que ejecuta precisamente el patrono. Y en Guatemala, yo les he dicho a ustedes que donde hay acciones solidaristas no existen sindicatos. Por alguna razón, la asociación detiene la formación de sindicatos, ya sea porque tiene muchas mejoras a la clase trabajadora o por cualquier otra circunstancia. Pero veo que es un arma que sin querer la ha utilizado el patrono y ha funcionado para evitar la formación de sindicatos en su empresa. Pero ya ese criterio muy personal de ustedes, se apoyan a los sindicatos o bien a las acciones solidaristas, ¿sí? Quisiera preguntarles cómo vamos con el trabajo. ¿Cómo vamos con el trabajo? No Bien van a avanzar de cansado, que... Lick. ¿Por qué esa no me da el dedo? Ya no. Terminado. Duelen los dedos, Lick. Un poquito como el aguacate, bien verde. Pero vamos a ver, ¿alguien ya encontró algo? Ay, no seas así de... Mónica Paola dice que haga 40 hojas. A mí me salieron 35. Pues sí, que ya ves. Está muy largo. Pero miren, la verdad, los que ya lo trabajaron un poquito, ¿qué han encontrado de extraordinario en lo que han hecho? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dime. Yo tengo una duda. En relación a los pactos, bueno, como los 029 en teoría, pues son
son servicios técnicos, ¿verdad? O servicios profesionales. Exacto. El pacto colectivo aplica para ellos. Bueno, yo estaba trabajando el pacto colectivo donde yo trabajo. Ajá. Y había hay una cláusula, ¿verdad? Bien especial que dice que dan una licencia con goce de salario para las personas que se sometan a su examen técnico profesional de 20 días. Y dice, claro, ¿verdad? Aplica para 011 y 022, pero en las demás cláusulas del pacto no establece si para 11 o para 022. Ese es el único que dice específicamente que es para 011 y 022. Lick, perdone, normalmente así es, ¿no? Que en los 029 no aplican en nada prácticamente, por lo mismo que son servicios técnicos. Acordate que inclusive primero en los 029 la Corte de Constitucionalidad ha resuelto que lo primero que se debe establecer es si hay relación laboral, porque es lo primero que tenemos que establecer en un 029 cuando te vas a discutir que si hay relación laboral. Entonces ya después de que se discuta la relación laboral, entonces ya proceden los derechos del trabajador como tal. De lo contrario, pues se va a quedar con una prestación de servicios. Miren, pues, con el problema de si son hojas tamaño, oficio o carta, pues eso no tiene mucha importancia. Lo que sí les dije es de que hicieran en blanco. Si usted la hizo con líneas, entonces va a tocar que exponer. Y si alguien lo hizo a máquina, va a exponer, ¿eh? Eso sí ya fue lo último que platicamos. Cindy, ¿tú ya avanzaste en algo? Ya, Eric, yo estoy haciendo también de la oficina, ese es el que estoy haciendo, pero también yo no es que lleve mucho realmente, pero tengo un compañero que ya es también algo grande de edad, y él es como el que más que todo me explica ciertas cosas del pacto, digamos así como que hablan de que, digamos, los que son contadores, ¿verdad? Y celebran su día de parte del pacto. Los mismos que son parte del sindicato dicen es que por el pacto entonces podemos hacer uso de ese día y nos dan el día libre. Son como cositas bien, bien chiquitas que tal vez yo no tenía mucho, ¿cómo se dice? Mucha atención, ¿verdad? No tenía muy amplio el conocimiento. Y pues él es el que me ayuda a ver como, mire, estoy leyendo esto, leo y no entiendo. Entonces ya él me dice, lo que pasa es que fíjate que por X y razón, los del sindicato se meten a hablar, entonces ya pues por el pacto colectivo ya se puede llegar a un acuerdo y cositas así, pero realmente yo así escrito no llevo mucho, tengo tal vez unos 5 artículos nada más, porque también hay unas tablas que están ahí metidas, entonces no sé si también copiarlo, ¿no? Pero también tenía dudas sobre eso de las hojas en carta o las hojas oficio, porque yo lo empecé en hojas en carta. No importa, eso, fíjate, Cindy, que mi meta era, bueno, 2 finalidades, ¿va? Una es que al escribirlo uno se va recordando lo que uno escribe usted, esa es la verdad. Si yo le he dicho en computadora, usted ni lo hubiera hecho, saber quién era. Hoy lo va a tener haciendo. Fíjate que ahí Pablo dice que los dedos ya los tiene torcidos de tanto escribir, pero Pablo, pero tenés tus 10 puntos casi seguros. Claro, Lick, era broma. Pero valió la pena. Sí, valió la pena, fueron casi 5 días ahí dándole duro. Pero mira, Pablo, como experiencia personal te puedo decir yo, dejé el trabajo, la parte manual, va, que yo sé que es cansado estar escribiendo. Pues. Bueno, primero que ya tenían ratos de no hacerlo. Segundo, yo no sé, pero yo siento que uno aprende más. Claro, así es, Lick. Mira, pues Becker quiere que haga 20, vos, no, Becker, no. Becker ni siquiera lo has terminado. No, hombre, vean ustedes, no lo hago con otra intención más que ustedes aprendan. Yo les garantizo que hay cosas que ustedes van a ver ahí extraordinarias. Por ejemplo, por ahí vi un pacto yo que ya lo terminaron. ¿Saben qué dice ese pacto? Que miren lo que lleva ya Mónica. Heidi, ¿qué pasó, Heidi? Muy bien, José Alfredo. Pucha, ya lo querés resumir. ¿Qué te pasa, hombre? Michelle, ¿qué está pasando, Michelle? ¿Que se va a dedicar mejor a penales? Es más, te voy a dar la pista, ¿viste? Y te voy a proponer que te obliguen a hacer una tesis de laboral.
Ah, ese está interesante. Es eterno, pero dime, debe ser interesante. El de la Oficina Nacional de Servicio Civil está buenísimo. Bueno, mire usted, no hay ninguna mala intención. Quiero que ustedes hagan las cosas bien y por supuesto, pues todos modos va a meditar. Mira, pues ya ves, Pablo, lo que aprendiste, que los del EDP ganan bien. Sí, a veces aprendiste, su chica. Imagínate, alguien me platicó, no sé, fue la sección de ustedes, otra sección, que ella hizo el del Ministerio de Educación. Y fíjate que aquellos alumnos que fueron aquí acuérdate que ahora tenés que ir a la universidad, un plan, no sé qué. Ahí habla de que deben de darles una bonificación o tienen algo adicional. Entonces, se va a aprender mucho, se va a aprender mucho. Entonces, por favor, háganlo ahí tranquilo, pero por favor, háganlo ahí despacio, no se preocupen si esto, si lo otro, y ahí vamos a ver cómo lo hacemos bien. Sí, bueno. Entonces, estaremos ahí, pues no hay ninguna pregunta con el tema, hoy estamos terminando, el día viene ya comenzamos con lo que es un reglamento interior de trabajo, vamos a conocer lo que es un contrato colectivo de trabajo, vamos a ver una sentencia colectiva de trabajo, el licenciado Alan va a estar platicando el otro miércoles del pacto colectivo de condiciones de trabajo, y pues son cosas que les van a servir a ustedes para la vida hoy. Yo precisamente estábamos platicando el día de ayer con un secretario general de un sindicato, y muy provechosa la plática, muy provechosa. Puedes poner... Imagínate, sería bueno, yo te digo, es que lo que quiero es que, claro, este no es el procesal, ustedes el otro año. Fíjate, Carolina, que ya los envié. Pues fíjese que yo estaba revisando el Classroom y la última cosa que tiene usted puesta es el examen. No, sí ya se enviaron, fíjate. Pero posterior a eso no. Vamos a ver, alguien que haya descargado todo el material hasta lo que vimos el día de hoy. Decime, Brian. Sí, yo ya lo descargué. Sí, claro, fíjate que sí está. ¿Y cómo le puso? Decime, Sofía. Está en el 19 de septiembre. Ahí estamos, Carol. Este le me escribió de que creo que va de viaje y quería leer para ayudar para leer un poco. Entonces, pues ya desde esa fecha ya está enviado ahí. Así de que lo vamos a dejar la clase el día de hoy hasta ahí. Si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes, el otro miércoles es el licenciado Alan. Vean, vamos a hablar sobre el pacto colectivo. Yo voy a tratar de introducir ahí un poquito de doctrina en cuanto a los pactos. El licenciado Alan, pues, le va a desarrollar la parte en Guatemala, los artículos relacionados. Miren, el pacto colectivo de condiciones de trabajo es el logro más grande que tiene la clase de trabajadora en Guatemala hoy. No tienen idea cómo se superan la mayoría de garantías. Lastimosamente solo es aplicable en la empresa, porque acuérdense que es una negociación colectiva entre el patrono y el sindicato de trabajadores. No es para todos. Por ejemplo, los del Estado hay muy buenos pactos colectivos, pero no aplica para todos, aplica solo para la institución, igual en el sector privado. Bueno, como no hay preguntas, pues vamos a dejar hasta ahí el día de hoy y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Lick. Gracias, feliz Gracias, licenciado. Feliz Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche a todos.